Mateo 6, 5 al 15, Nueva Traducción Viviente. Cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuestas solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Amén. A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto allí su voz. Puedo oír su voz y que suyo dice seré, y el encanto que hallo con él allí, con nadie tener podré. Tan dulce es la voz del Señor, que las aves guardan silencio, y tan solo se oye su voz de amor, que inmensa paz al alma da. Conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo con él allí, con nadie tener podré. Con él encantado yo estoy, aunque en torno llegue la noche, mas me ordena ir, que escuchar yo voy su voz doquier la pena esté. Puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo con él allí, con nadie tener podré. Y en el tema de hoy veremos algunos de los principios de la oración. Y cuando intentamos explicarle a otras personas lo que es la oración, les decimos que orar es hablar con Dios. Y sí, orar es hablar con Dios,
pero también orar es uno de los medios de gracia de los cuales Dios nos ha provisto para fortalecer nuestra fe en nuestro caminar diario con Cristo Jesús. Y dice en el capítulo 6, versículo 6, que es el versículo clave de este tema, que cuando vamos a orar debemos ir a nuestra habitación y cerrar la puerta y allí hablar con Dios, abrir nuestro corazón delante de Dios. Y Él, allí en lo privado, nos va a escuchar. Es decir, no es necesario que salga a las calles donde todo el mundo me pueda ver, que yo tenga que gritar, buscar palabras rebuscadas para hablar con Dios. No, el Señor conoce nuestros corazones, el Señor conoce la verdadera intención de nuestros corazones, también conoce nuestras necesidades. Él desea que escucharnos, que le hablemos a Él, que oremos delante de nuestro Dios, pero aún así el Señor nos conoce. Así que lo importante es tener un corazón abierto, un corazón sincero, orar con el entendimiento que su palabra nos da para tratar de mantener esa comunión y esa comunicación con nuestro amado Dios. Dios te bendiga. Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré, delante de ti esperaré. Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré, delante de ti esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El valor no habitará junto a ti. Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré, delante de ti esperaré. Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré, delante de ti esperaré. Hola hermanas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque no sé a qué horas lo van a ver. Me da mucho gusto poder estar de nuevo conectadas con ustedes para seguir tratando los temas de nuestro anuario de la Sociedad Femenil. Hoy entramos en un nuevo tema. Hoy entramos a ver el tema de la oración como modelo del cristiano. Y el propósito que tienen estos estudios es el de analizar la oración del Padre Nuestro que Jesús enseñó a sus discípulos como una oración modelo, significativa, pero no como algo simplemente repetitivo. Bien, para introducir al tema, me voy a referir a preguntas de algo que nosotros abandonamos en la iglesia y que muchos de nosotros no conocemos, que son las preguntas del catecismo. El Catecismo Menor de Westminster, en la pregunta número 98 dice, ¿qué es la oración? Y dice, la oración es un acto por el cual manifestamos a Dios en nombre de Cristo nuestros deseos de obtener aquello que sea
conforme a su voluntad, confesando al mismo tiempo nuestros pecados y reconociendo con gratitud sus beneficios. La pregunta número 99 nos dice, ¿qué regla nos ha dado Dios para dirigirnos en la oración? Dice, toda la palabra de Dios es útil para dirigirnos en la oración, pero la regla especial es aquella oración que Cristo enseñó a sus discípulos y que comúnmente se llama la oración del Señor. En el Catecismo Mayor de Westminster, en la pregunta 187 nos dice, ¿cómo debe usarse la oración del Señor? Bueno, la oración del Señor no solamente debe usarse para dirigirnos como un dechado conforme al cual debamos hacer otras oraciones, sino que también puede usarse como una oración si se hace con entendimiento, fe, reverencia y otras gracias necesarias para el cumplimiento recto del deber de la oración. El tema de hoy se titula 2 principios de la oración y como leyó ya nuestra hermana, está basada en el capítulo 6 del Evangelio según San Mateo, los versículos 5 al 15, en donde está registrada precisamente la oración del Señor. El verso clave que yo recomendaría que luego lo aprendiéramos de memoria es el versículo 6, que dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Dios quiere que oremos. La oración es un medio de gracia que Dios nos dejó para fortalecer nuestro caminar en la fe. Sin embargo, muchos de nosotros le hemos dado muy poca importancia a esta disciplina o no la hemos practicado según los principios que Dios estableció. Vamos a hablar de 2 principios básicos en la oración. Primero, el primer principio es que debemos orar con sinceridad. Debemos analizar nuestras motivaciones al acercarnos al Todopoderoso. Jesús dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Jesús usa el término hipócrita para enseñarnos a no orar ni ser como ellos. Hipócrita viene del latín hipocrita, que a su vez se deriva del griego hipócrites, que significa actor o actriz. A su vez se desprende del verbo hipokrisín, verbo griego, que se traduce como actuar o pretender. Al principio la palabra hipócrita no fue vista de forma negativa, por el contrario, era como ser o decir actor en estos tiempos. Podría considerarse incluso como una cualidad. Sin embargo, con el paso del tiempo se tornó en un término negativo, como una característica de una persona que aparenta lo que no es, que finge, que actúa. Esta es la razón por la que Jesús amonestó a sus discípulos a no ser como los hipócritas, porque ellos
aparentaban un estilo de vida piadosa, que por supuesto no tenía. En principio parecía ser una actitud formidable. Fíjense bien, analizando el texto, la primera frase dice, ellos aman el orar. Sí, pues a fin de cuentas lo que se espera de todo cristiano es que ame orar, pues le ayudará a crecer en su comunión con Dios. Pero el texto sigue diciendo, ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles en voz alta para ser visto de los hombres. Esta actitud, aunque ustedes no lo crean, era bien vista para todo judío piadoso. Era normal para ellos orar y ponerse en pie en las sinagogas. Incluso Jesús usa una parábola que en nuestra Biblia la encontramos como la parábola del fariseo y el publicano. Dice, 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un cobrador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, se puso a orar consigo mismo así, o sea, puesto en pie. En cambio, el cobrador de impuestos, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. ¿Por qué? Porque la actitud del fariseo, su motivación no era la correcta. ¿Cuál era la motivación del fariseo o de los fariseos o de algunos judíos? Era para ser visto de los hombres. El fariseo no pecaba por orar mucho, ni por orar en pie en la sinagoga o en la calle, sino porque su motivación era incorrecta. Y su motivación era para ser visto de los hombres y recibir la aprobación de ellos, en lugar de buscar estar en la presencia de Dios. Por eso Jesús le dijo, de cierto que ya tienen su recompensa. Buscan el aplauso de la gente y ya lo tienen, porque ya son vistos como buenos religiosos. Nosotros debemos cuidar nuestras motivaciones. No debemos reducir la oración a simples actos religiosos, como orar o asistir a las actividades para ganar buena reputación, porque esa no es la motivación correcta, sino que debemos orar para buscar la comunión con Dios, la comunión sincera. Orar con sinceridad es básico para agradar a Dios. Todo judío fervoroso oraba 3 veces al día, como Daniel, ¿recuerdan? 3 veces al día. El problema no estaba en la postura o en las veces que oraban, sino la actitud y la motivación. Por ello Jesús dio la siguiente pauta para orar. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, en tu cuarto, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Habla con tu Padre, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Así recibirás recompensa de tu Padre, porque Él ve todo lo que se hace en secreto. Orar bajo estas circunstancias no es un arte de magia, pero tiene muchos beneficios. Uno de ellos es que nos concentramos en Dios y con Dios, evitando cualquier distracción externa. Aquel cristiano que es devoto a la oración no necesita publicarlo, como hacían los fariseos.
sino que sus hechos serán evidentes de la comunión que goza con Dios al recibir la respuesta. Ocupar un tiempo y ocupar un lugar para orar a solas con Dios muestra lo importante que es para nosotros la cita con nuestro Padre Celestial. Y Dios, que conoce nuestro corazón, nos recompensará en público. La palabra que se traduce como aposento en griego es tameion, que puede traducirse como la cámara o la bodega donde se guardaban los tesoros de la familia o los tesoros en la iglesia. Por lo tanto, de manera similar podemos decir, cuando nos concentramos con Dios, dedicamos tiempo, incluso un espacio para orar y establecer esta comunión con Él, siempre, hermanos, encontraremos grandes tesoros en la oración, porque en la oración, cuando la hacemos así con sinceridad y con la motivación correcta, a través de ella el Señor luego nos muestra su voluntad respecto a lo que estamos pidiendo. Busquemos la intimidad con Dios, la humildad sobre todo, y corrijamos malas actitudes en la oración. El segundo principio de la oración es orar con entendimiento y reflexión. Este es el segundo principio que Jesús enseñó, la oración reflexiva y desde luego con entendimiento. Dice, versículos 7 y 8, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. La hipocresía, por lo tanto, no es el único pecado que debemos evitar en la oración, sino también las vanas palabrerías, la vana repetición, la oración mecánica y sin entendimiento. Los gentiles paganos eran expertos en oraciones repetitivas. El énfasis de la prohibición de Jesucristo está en la palabra vanas, es decir, repeticiones sin sentido, frases huecas sin reflexión. Por lo tanto, Jesús no está prohibiendo que se repitan palabras o que se ore siendo constante, pues Él mismo enseñó sobre la necesidad de perseverar en la oración, como lo vemos en Lucas capítulo 18, versos 1 al 8, en donde se nos narra la parábola de la viuda y el juez injusto. Los gentiles pensaban que por su mucha palabrería Dios les escucharía o instarían a Dios a contestar. Aprendían oraciones de memoria, así como decir un rosario, sin comprender lo que se estaba diciendo. Sin embargo, es posible que no solo ellos estén en esta situación, porque como cristianos muchas veces pensamos que por hablar mucho en la oración, Dios nos escuchará. Y no solamente nos escuchará, sino hay algunas iglesias que repiten el Padre Nuestro al final de los cultos, pero aún no han entendido lo que significa la oración. Dios no quiere oraciones repetitivas, oraciones mecánicas, sino Él quiere oraciones sinceras y meditadas. Recuerdo en una ocasión hablar con los niños y le decía yo a los niños, cuando ustedes tienen hambre, ¿cómo le dicen a su mamá? Mamá,
Fíjate que unos niños por allá en la calle estaban hablando de comida y a mí me dio hambre y yo vine para ver si tú, mamita, me puedes hacer un guiso de esos ricos que tú haces y me puedes dar de comer. ¿Verdad que no? ¿Qué le dicen a su mamá? Mamá, tengo hambre. Como recuerdo a un pequeño que decía, mamá, tengo mucha hambre. Estaba pequeñito y no hablaba todavía muy bien, pero así decía, sinceramente, sin ningún adorno. Decía, mamá, tengo mucha hambre. Bien, debemos ser cuidadosos cuando oramos. Otra de las cosas es que algunas personas piensan que por gritar fuerte durante la oración obligarán a Dios a que responda, o por declarar en el nombre de Dios lo comprometeremos, o por a cumplir nuestros caprichos. Recordemos, Dios es soberano y sabe lo que hace. Tener esta actitud nos hace semejantes a los gentiles. Les voy a leer una porción que está en Primera de Reyes 18, del 24 al 29, y que nos narra la ocasión en la que Elías se enfrenta a los profetas de Baal. Dice, Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos unos y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé otro buey. Lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y entonces dice, Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que ustedes sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en voz alta, porque Dios quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez duerme y hay que despertarle. Y entonces ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. O sea, esta era una costumbre gentil, el gritar fuerte a sus dioses para que sus dioses los escucharan. Bien, por eso Jesús les dice, no nos hagamos semejantes a ellos. Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que le digamos. No obstante, hay quienes piensan y dicen, bueno, entonces, ¿para qué orar? Si Él ya sabe de qué cosas tengo necesidad. No oramos para informar a Dios, tampoco oramos para cambiar sus planes. No debemos
orar únicamente para recibir, sino también para tener comunión con Él. Y conociendo Él nuestras necesidades, proveerá. Seguramente que proveerá, pero de acuerdo a su voluntad. Orar es una actitud de sumisión a Él, es decir, reconocer nuestra incapacidad y reconocer que Él es soberano, todopoderoso. Orar es una actitud, por lo tanto, de fe en Él y de manifestar que nuestra mayor necesidad es de Él y no de lo que pueda darnos. Concluimos, la oración debe ser sincera, pues es un encuentro a solas con Dios. Debemos buscar un espacio, un tiempo determinado, incluso un lugar, un cuarto, no sé, una habitación determinada para evitar que nuestra comunión con Dios se vea interrumpida. Pidamos que Dios nos dé la motivación correcta para buscarle. Además, la oración debe ser reflexiva y con entendimiento, y no repetir por repetir, no orar por orar, sino que sea significativa para nosotros. Entonces, y solo entonces, encontraremos tesoros preciosos en nuestra oración. Bien, les dejo una tarea y la tarea que les voy a dejar es que respondan a estas preguntas. La primera pregunta es, ¿por qué creen ustedes que es importante analizar nuestras motivaciones? ¿Qué actitudes o costumbres incorrectas debemos vencer? ¿Orar de pie o que alguien nos vea es negativa en la oración? ¿Y es correcto repetir oraciones aun cuando no las entendamos? Quiera el Señor que este tema nos ayude a reflexionar precisamente en eso, en nuestras oraciones, en esas ocasiones en que nos dirigimos a nuestro Padre Celestial para comunicarle cuáles son nuestras necesidades. No solo las nuestras, sino también las de nuestros semejantes. Que el Señor nos bendiga. La palabra de Dios nos enseña que antes de la obra redentora de Jesús, nuestra comunión con Dios era muy limitada. Una vez al año, el sacerdote era quien podía entrar al tabernáculo y por medio de ofrendas y sacrificios es que presentaba las oraciones y las peticiones del pueblo de Dios. Una vez con la obra de nuestro Señor Jesús, esa limitación queda borrada y podemos tener una comunicación mucho más cercana con nuestro Padre Celestial. Por este motivo, el tener la disciplina de aprender a orar es tan pero tan importante, a la vez de que es lo que nos permite fortalecer nuestra fe. Pero, ¿qué es lo que nos motiva a orar? Como hijos de Dios tenemos la plena confianza y sabemos que podemos acercarnos a Él pidiendo su ayuda y su provisión. Esto es muy cierto, pero no debemos de perder de vista que la oración nunca pasa a ser una lista de mis deseos y mis necesidades, un acto de magia o una fórmula. Probablemente la oración de intercesión y la de gratitud sean de las oraciones más importantes que debemos aprender a realizar, porque nos permiten a practicar el amor al prójimo y reconocer la soberanía de nuestro Padre en todas las áreas de nuestra vida, a la vez de que fortalecemos nuestra relación y nuestra comunicación con Dios. Todos los días Dios nos da estos regalos. ¿Cuántos regalos estamos dispuestos a aceptar el día de hoy? Queremos que nuestro trabajo cuente. Queremos ser eficaces y productivas. Deseamos ver revelado ahora el plan eterno de Dios y que nuestra obra refleje su permanencia.
El Salmo 90, 17 dice: Señor y Dios nuestro, muéstranos tu bondad y confirma la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Amén.